Qué bueno es estar con ustedes en este espacio de orientación en todos los temas relacionados con la salud mental, como siempre con nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Ramón Acevedo, a quien saludo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, Luisa, muy contento de que abran las puertas de sus casas al psiquiatra Ramón Acevedo. El objetivo de este programa es aclararles todas las dudas, las inquietudes que tengan acerca de la salud mental. Queremos que ustedes aprendan y entiendan que la salud mental es un derecho y que ir al psiquiatra no es estar loco, que es lo que mucha gente le tiene miedo. Nosotros no vemos locos, nosotros vemos personas con problemas de salud mental. Doctor, y estamos en el ciclo de niños por ser el mes de octubre y hoy trataremos un tema que es muy común para los menores. Se trata del déficit de atención en niños, cuando tenemos en nuestro hogar niños muy inquietos que no pueden permanecer en un sitio y que no se concentran cuando están en el colegio y que en muchas ocasiones es desde el colegio donde le dicen a los papás que su hijo tiene una conducta por déficit de atención en niños. ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer los padres? Pues aquí le daremos la respuesta con el doctor Ramón Acevedo. Por ahora, la doctora Carmenza Ricardo, psiquiatra, nos comenzará diciendo qué es el déficit de atención en niños por hiperactividad. Veamos. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como su nombre lo dice, es un trastorno combinado en donde hay hiperactividad y hay inatención. Los trastornos neuropsiquiátricos, como el trastorno por déficit de atención, implican un compromiso neurológico y que se va a expresar o a manifestar clínicamente desde el punto de vista comportamental. El trastorno por déficit de atención tiene 3 puntos importantes, que es la hiperactividad, que es el niño inquieto, el niño que no puede quedarse en un solo lugar, es el niño impulsivo que no mide las consecuencias de sus actos y que por estas consecuencias lleva a actos de pronto mucho más graves para él y para su entorno. Y está la otra parte, que es la parte atencional, en donde el niño tiene dificultad para prestar atención o poner atención, sobre todo en las tareas académicas o en las tareas que impliquen cierta concentración. Esto lleva entonces a que cognitivamente el niño tenga dificultades en el aprendizaje en muchos casos y a que se retrase académica y comportamentalmente. Empieza desde muy temprana edad e incluso uno podría decir que estos niños desde el embarazo empiezan a tener comportamientos que llaman la atención sobre los otros embarazos de la mamá. Son niños más inquietos en el vientre, se mueven más y después de que nacen uno puede encontrar en el bebé que son niños que duermen menos, que hacen más berrinchitos en la noche, se despiertan o se demoran mucho más para dormirse. Y desde muy pequeños empiezan a tener mayor actividad, es el niño que no descansa, que siempre se está moviendo, que se sube más a las sillas, a las escalas y a los lugares peligrosos que otros niños. Sin embargo, al principio es más difícil diagnosticarlo. Cuando ya llegan al colegio, en el preescolar ya empiezan a presentarse algunas quejas de los profesores, pero digamos que cuando llegan ya a primaria, primero de primaria, en donde la exigencia académica es mucho mayor y la disciplina que se espera es también mayor, el niño empieza a tener mayores comportamientos difíciles en el colegio. Entonces empiezan las quejas de que jala al compañerito, de que no lo deja estudiar, de que se levanta, se sale del salón, se atrasa cuando empiezan a copiar y esto hace entonces que el aprendizaje también se retrase un poco. Es un niño que se demora probablemente más en leer, en escribir y en el área de matemáticas. Cuando hablamos de hiperactividad e impulsividad y cuando hablamos de la inatención, son niños que se retrasan muchísimo más en el colegio, no recuerdan qué tareas tienen, no recuerdan dónde dejan los implementos del colegio, botan el morral o no saben dónde está el lapicero, etc. Sin embargo, estas dos generalmente van combinadas, pero no necesariamente la hiperactividad, la impulsividad y la inatención van siempre juntas. Podemos tener niños que tengan más problemas en lo atencional, como otros que tengan más problemas en lo hiperactivo y en lo impulsivo.
Doctor, los niños son inquietos por naturaleza, son desconcentrados, están jugando permanentemente. ¿Cómo determinar que un niño tiene trastorno por déficit de atención? Aunque ya escuchábamos parte de la explicación, pero en muchas ocasiones se puede confundir el diagnóstico porque un niño es cansoncito, quiere jugar todo el día y en realidad los niños son así. Bueno, yo pienso que toda la explicación que la doctora Carmenza Ricardo, que es una de las excelentes psiquiatras infantiles que tiene Medellín, nos acaba de dar sobre el trastorno de déficit de atención, desarrolla todo el panorama. Pero obviamente Luisa tiene la razón. Los niños, su vida y su razón de ser es jugar. Inclusive los niños aprenden es jugando. Pero estos niños con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, a diferencia de los otros niños, cuando llega el momento de tener que estar más calmaditos, más tranquilos, concentrados en otras tareas que también hay que irles enseñando, son incapaces de hacerlo. Entonces, cuando estamos en el espacio de estar calladitos porque están recibiendo una explicación o incluso dentro del mismo juego hay momentos donde hay que hacer la pausa, ellos no son capaces de hacerla. ¿Por qué? Porque, como lo decía la doctora Carmenza, permanentemente están movilizándose o están buscando en el exterior como motivos que le activen su cerebro, porque hay un elemento fundamental que tiene el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y a diferencia de lo que el común de la gente cree, y es que el cerebro está muy activo, pues, y que es lo que impulsa a los niños a estar en continuo movimiento, es un cerebro que funciona como más lentamente, más apagadito, y lo que está haciendo el niño con todos los estímulos, buscando todas las cosas hacia afuera, es como que su cerebro se prenda. Entonces, el cerebro está funcionando con llamémoslo, con un voltaje inferior al normal, y lo que hace el niño es querer prenderlo para poder interactuar. Entonces, por eso permanentemente está buscando estímulos afuera que le prendan, llamémoslo así, para que la gente me lo entienda, que le prenda su cerebro. Doctora, es muy frecuente en la actualidad que se perciba en los colegios tantos niños con déficit de atención por hiperactividad, porque en la época de los papás nunca existía esa enfermedad y todos los niños podían actuar normalmente en los colegios y no se medicaban, porque ese es el problema más grave que existe, porque muchos padres de familia le temen a la medicación. Cuando desde los colegios les dicen su niño está teniendo déficit de atención, vaya donde un psiquiatra, vaya donde un psicólogo, porque el niño tiene que ser tratado. Bueno, un elemento fundamental es el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Y tú lo acabas de decir claramente. Hay que diferenciar a los niños normales, a los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad y a los niños que yo diría que tienen un coeficiente intelectual mucho más alto. Porque es que hay niños que tienen un coeficiente intelectual muy alto, que de entrada, como dice la mamá, se pilla todo lo que la profesora explicó. Entonces, como la profesora tiene que ir trabajando es al ritmo de los más lentos y no de los más rápidos, el que ya se la pilló, pues se la cogió en el aire, entonces la profesora vuelve a repetir y él ya eso no le interesa, él ya lo entendió, él quiere ir más allá. Entonces, como la profesora se está quedando, él ya está buscando otras cosas para hacer. Entonces, a veces esto hay que hacer ese diagnóstico diferencial de niños que son supremamente inteligentes, la captan muy rápido y al ver que los otros amiguitos no la cogen, entonces él está ya en otro cuento, o incluso le está tratando de explicar a los demás como para que los demás aceleren. Eso es una de las discusiones más comunes en los colegios, y por eso cuando a una familia le dicen, venga, su niño está teniendo problemas con atención, no deja dar clases, hiperactivo, no es ponerse a pelear con el colegio. Yo creo que hay herramientas muy importantes, están los psiquiatras infantiles como la doctora Carmenza, Ricardo, hay grupos de psicólogos que aplican unos test muy interesantes que nos permite diferenciar exactamente si estamos o no frente a un trastorno de déficit de atención. El trastorno de déficit de atención siempre ha existido, digamos que en los tiempos anteriores eran menos los diagnósticos porque digamos, había menos acceso a los sistemas de salud, pero indudablemente los niños con trastorno de déficit de atención de hace mucho tiempo terminaron siendo desescolarizados.
muchos con una gran capacidad intelectual y con toda su inquietud, pues pusieron toda su inquietud y toda su energía en otras cosas y son comerciantes, bueno, hacen otra serie de actividades, pero muchos terminaron o metidos en el consumo de drogas que desde hace tanto tiempo existe en este país, o metidos en la delincuencia, producto de la dificultad, como lo decía la doctora Carmenza Ricardo, de controlar sus impulsos y terminan siendo impulsos agresivos o auto o heterodestructivos. Doctor, y con respecto a la medicación, muchos padres de familia temen que sus hijos desde tan temprana edad estén tomando una pastillita muy común que se llama la Ritalina, y dicen de pronto va a generar adicción en el menor, mejor no lo tratemos con medicamento, y son reacios. ¿Qué decirles a estos padres? Bueno, yo pienso que no hay una pastilla, incluso podría estar por el lado lo que es la fluoxetina, que tenga como tantos contradictores en el mundo y tantos adeptos en el mundo. Yo pienso que no todos los trastornos de déficit de atención se deben de tratar con Ritalina, incluso hay niños que no la toleran, pero hay otra serie de medicamentos que ya existen, que ayudan muchísimo. Hay, dependiendo de si el trastorno es más, como lo explicaba la doctora Carmenza, de déficit de atención o de hiperactividad, hay otros medicamentos que no tienen nada que ver con la Ritalina, que ayudan más a la hiperactividad, pero también hay tratamientos, digamos, psicológicos que ayudan muchísimo. Lo que sí no estoy de acuerdo es que viendo la necesidad de darle la medicación, insistamos solo en hacer los controles psicológicos, a pesar de que veamos que el control psicológico, el tratamiento psicológico no ha ayudado. Yo creo que aquí hay que hacer una clara combinación y ahí hay una completa discusión entre muchos psiquiatras y neurólogos que consideramos que hay que medicar y que la medicación no le hace daño al niño y no que le ayuda a madurar su cerebro, y unos grupos de psicólogos y aún también de neurólogos que piensan que no, que debe ser simplemente tratamiento conductual, y creo que es la combinación de ambos. Yo incluso le preguntaría a muchos de ellos, bueno, si fuera su hijo, ¿qué haría? Yo creo que lo mejor que tiene que hacer un padre de familia es mirar a los ojos al terapeuta y preguntarle exactamente, si este fuera su hijo, ¿qué haría? Y uno en la mirada entiende qué es lo que el otro haría. Doctor, y le recordamos a todos nuestros televidentes que este espacio es para ustedes, para recibir las llamadas, todas las inquietudes que tengan las pueden hacer, pues aquí tenemos al psiquiatra para darle respuesta inmediatamente. Nuestras líneas son 448-4142 y la línea gratuita nacional 018.000 51 82 82. Y está con nosotros desde Robledo, María. ¿Cómo está, María? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias, María. Adelante con tu pregunta para el doctor. Gracias, doctor. Para preguntarle al doctor primero que Dios lo bendiga todos los días de su vida, porque es una persona muy especial. Muchas gracias, María. La pregunta mía se salió un poquito del tema porque están hablando hoy de los niños. Lo mío es que yo estuve donde el doctor el año pasado. Él me mandó una pastillita, ya el psiquiatra de la EPS me aumentó a 2, sertralina. Y doctor, yo me he mejorado mucho, yo he estado muy bien, pero por la noche, doctor, eso sí me tiene a mí triste. Todo el pasado, primero se me reflejó en alucinaciones, mirando pues esas cosas que yo le comenté a usted. Y ahora últimamente estoy soñando todo el pasado, todo. Yo no descanso por la noche soñando el pasado y eso me tiene a mí aburridísima. Doctor, le agradezco mucho y que Dios me lo bendiga. Bueno, María, obviamente uno de los efectos secundarios de algunos medicamentos es que alteran en parte el ciclo del sueño. El sueño tiene dos etapas, una en la que uno descansa profundamente y otra en la que sueña mucho, pero al final del sueño debe haber como un sueño muy profundo que borra el sueño, para que uno no se acuerde de lo que soñó. Todos los seres humanos en las noches soñamos, todos cuando dormimos soñamos, pero tenemos como ese mecanismo que nos ayuda a que se borre el sueño con un sueño muy profundo. Entonces, María, estamos teniendo un problema, es en la arquitectura del sueño. Sería bueno poder evaluar si con un ajuste o en la dosis de la sertralina o la hora en que la estás tomando, logramos que se ajuste un poquito allá el sueño, o si tomamos un poquito de algún medicamento antihistamínico, que una poquita dosis que te ayude a que el sueño al final de la noche sea mucho más profundo y de esa manera no te acuerdes tanto de los sueños. Todos soñamos, pero algunos tenemos el mecanismo de borrar el sueño
y así no nos acordamos, o a veces decimos, yo como que anoche soñé pero no me acuerdo, pero no te preocupes María, que una llamadita al consultorio y yo te digo qué hacemos y cómo ajustamos una dosis para que no te pongas tan mal con esos sueños malucos que tienes. Y desde Robledo nos llama Diana. ¿Cómo está Diana? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Eso nos alegra mucho, Diana. Atentos a tu pregunta. Claro que sí, tengo un niño de 5 años que desde muy temprana edad pues empezaron como a diagnosticarle déficit de atención. Sin embargo, solo hasta hace un mes el médico psiquiatra ya le formuló Concerta de 18 miligramos. Pero he observado que está teniendo unas reacciones que a mí se me hacen realmente alarmantes, como presentando muchas erecciones, está presentando también como dificultades para orinar, presenta dolor de cabeza y no sé si tenga relación con el medicamento. Aunque le llevo al EPS y está también como el tratamiento con ya pediatría, urólogo, a ver, identificando, pero no sé si realmente le esté sirviendo porque tampoco le veo como un cambio. Muy bien, Diana. Yo les he recalcado a lo largo de todo el programa, incluso muchos pacientes y muchas personas que me encuentro a veces y me saludan, me dicen, acuérdese doctor que los medicamentos son como los zapatos. Esa es una frase interesante. La Concerta es una muy buena presentación de la Ritalina, es una excelente presentación porque tiene una liberación prolongada, no tiene los efectos a veces tan malucos que tiene la Ritalina simple. Entonces, pero como todos los medicamentos pueden presentar en algunos escasos números de pacientes algunos efectos secundarios. Yo no sabría decirte exactamente si lo que está presentando en niños son efectos secundarios, pero sí hay que evaluarlo muy claramente. Entonces creo que con el psiquiatra tienes que evaluar si esos efectos son, y más pues con lo que está teniendo a nivel urinario, para determinar si le hacen un cambio entonces de la Concerta a otra presentación de la Ritalina que existe, o si simplemente se cambia la Ritalina porque ya hay otros medicamentos más allá de la Ritalina que ayudan muchísimo en el trastorno de déficit de atención. El psiquiatra lo sabrá manejar, pero sí es bueno que lo evalúes porque vuelvo y digo, puede hacer que a tu hijo el Concerta, que a la gran mayoría de la gente no le cae mal, le está cayendo mal, o sea, le está tallando. Y no es que no haya medicamentos para su hijo, sino que habrá que buscar otro medicamento que le calce perfectamente y le funcione muy bien. Pero no te desanimes ni creas que es que entonces todos los medicamentos le van a caer mal a tu hijo. Con absoluta seguridad habrá uno que le caerá muy bien. Doctor, ¿cuál es la causa principal del déficit de atención? ¿Es la herencia o tiene que ver de pronto la educación de los padres? De pronto el niño es malcriadito, el niño está haciendo muchos berrinches o el niño está muy inquieto porque esa educación no se impartió desde el hogar, o de pronto tiene una dieta que no es balanceada en nutrientes. ¿Cuáles pueden ser esas causas? Bueno, Luisa, sobre las causas del trastorno de déficit de atención, digamos que hay como dos posiciones. Una que dice que tiene un carácter genético e incluso pues se ha ido demostrando ese carácter heredofamiliar. Otros que dicen que también tiene otros factores que tienen que ver con el desarrollo intrauterino, o el desarrollo ya, digamos, en la primera infancia o en los primeros meses, porque pudo haber presentado enfermedad la madre durante el embarazo, porque pudo haber un déficit de alimentación y de nutrición en la madre, porque al principio de la edad temprana del niño pues también hubo algunas deficiencias en los nutrientes, porque no hay una buena educación, etcétera, etcétera. Pero con lo que yo pienso, creo que hay un factor muy genético que se agrava con la alimentación, con los factores del aprendizaje, con los factores del tipo de educación que le dan a los niños, si a todos les ceden, si hay la pataleta, o sea, también todas las cosas se conjugan, pero yo pienso que hay un factor genético o hereditario que está allí, y además hay estudios que van cada vez siendo mucho más consistentes en que el alcoholismo y la drogadicción del padre es uno de los responsables de la aparición del trastorno de déficit de atención en los hijos. Entonces, ese elemento ha venido siendo estudiado y se ha ido encontrando alguna relación entre el consumo de alcohol y drogas en el padre y el posible trastorno de déficit de atención en los hijos.
Qué interesante. Doctor, y también usted ahorita nos mencionaba las pataletas y precisamente ese será nuestro próximo tema del próximo viernes a las 11 de la mañana, pues estamos en el ciclo de niños y seguimos recibiendo las llamadas ahora desde Buenos Aires. Nos llama María. ¿Cómo está María? Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida Sanamente. Bien, gracias. Cuéntanos cuál es tu pregunta para el doctor. Mi pregunta es una inquietud que tengo. Primero, lo felicito por el programa. Y Muchas segundo, gracias. yo tengo un problema con una niña que tiene 11 años. Nosotros vivimos muchos problemas, ella vivió una separación, nosotros somos desplazados de la violencia, mi hija vivió ese problema y en estos momentos vivimos algo que ella se volvió muy agresiva, ella no aguanta nada y por todo manda la mano, por todo alza la voz. Ella sabe que yo la quiero mucho, así me separé. Hay situaciones en el momento que hacen que uno se separe. Yo llevo 9 años de separada, viví 5 años con él, fue una excelente persona, de un momento a otro cambió, pero me preocupa eso porque le ha traído problemas en el colegio. Por favor, ayúdeme a ver qué hago, porque yo la he llevado a la EPS, no me han dado como una ayuda, a ver qué hago con ella, por favor. Bueno, María, indudablemente cuando una niña, un niño, un preadolescente, un adolescente tiene que enfrentar la separación de los padres, allí se pueden manifestar algunos comportamientos o cambios en el comportamiento de la persona. Pueden haber y aparecer algunos problemas psicológicos y mentales que incluso podrían estar ahí larvados, pero que el tener que enfrentar ese estrés de una separación hace que aparezcan estos elementos. No sabría cuál fue lo que llevó a la separación y si entre los padres hay o no una herencia de depresión, de angustia, que pudiera estar también presente en lo que está pasando con la niña. No sabemos si tiene el antecedente de un trastorno de déficit de atención que pudiera estar ahora agravándose, porque lo que está apareciendo ahí son o elementos que tienen que ver con la depresión y la ansiedad producto de la separación, porque a veces los niños se sienten como culpables de la separación y piensan que con la pataleta logra que los padres vuelvan y se junten, o podemos estar hablando de un trastorno del que también hemos hablado algunas veces, que se llama el trastorno posicionista desafiante, donde ya el niño empieza a no tolerar la autoridad, todo lo que le vuelve la autoridad lo confronta, todas las normas las intenta violentar y ese trastorno se puede convertir en algo muy grave. La recomendación mía es ir a la EPS y exigir, es que los niños están por encima de todo en la Constitución colombiana, exigir que la remitan al psiquiatra para que lo evalúe. Y si no, en la personería te hacen una acción de tutela, y con esa acción de tutela con absoluta seguridad te tienen que dar la atención que la niña necesita. Y desde Belén recibimos la llamada de María Eugenia. ¿Cómo está María Eugenia? Bien, ustedes, Dios los bendiga. Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos cuál es su pregunta. Mi pregunta es una duda que tengo. Mi hija tiene problemas de alimentación. Hace un año empezó el tratamiento con el psiquiatra de la EPS. Él le mandó sertralina ya de 50, ya se la subió a 100. Y le mandó una pastilla que se llama ácido valproico. Y tengo miedo con esta pastilla porque me han dicho que trae contraindicaciones. Yo le pregunté, no sé si hice bien o mal, preguntarle al médico de la Antevanesa que qué contradicciones traía esa pastilla, y lo que me contestó fue que yo estaba enferma, que la que tenía que ir también donde él era yo. Entonces quiero que me hablen de esa pastilla porque él se la mandó y no se la he empezado a dar, porque me da miedo, porque me hablan de esta pastilla que trae contraindicaciones. ¿Esa pastilla da sueño o qué? Porque me da miedo que pronto la perjudique para la universidad. Esa es mi pregunta y Dios los bendiga y gracias. Muy bien, María. No te preocupes, María, que tu inquietud, tu duda, tu temor es el temor de todas las personas que van al psiquiatra o que incluso le dicen que tiene que ir al psiquiatra. Todas piensan, no, me van a mandar un medicamento que me va a dañar el cerebro y me va a embrutecer, me va a volver bobo y me va a volver dependiente. No te preocupes, que ese es el temor de todas las personas. Lo que yo te puedo asegurar es, todos los medicamentos, todos, absolutamente todos, los que manda el cardiólogo, el internista, el endocrinólogo, el parasitólogo,
la ginecóloga, el ginecólogo, todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, todos, pero no necesariamente ese efecto secundario le aparecen a todas las personas y no necesariamente es lo que todo el mundo cree que hace. Los psiquiatras mandamos unas cosas que se llaman medicamentos, no se llaman drogas, primero. Segundo, esos medicamentos están demostrados por estudios científicos que sirven para determinadas enfermedades, pero también esos estudios científicos demuestran que algunos de ellos en una población determinada de 100.000, de 10.000, de 20.000 producen algunos efectos secundarios que es los que uno tiene que controlar, porque si aparece el efecto secundario simplemente se cambia la medicación. El ácido valproico, que es muy utilizado en psiquiatría muchísimo, es una sustancia que primero apareció como antiepiléptica, o sea, ¿cómo será de buena que ayuda incluso a quitar la epilepsia? Pero que después se ha demostrado que ayuda a estabilizar el estado del ánimo, a mejorar la impulsividad, sirve para la migraña, bueno, tiene muchos otros usos. No le mata el cerebro a nadie, si el psiquiatra lo mandó es porque considera que lo necesita y eso que está haciendo el psiquiatra, estabilizando el estado del ánimo y todas las cosas, lo que va a permitir es que el cerebro se desarrolle mucho mejor y no tenga consecuencias. Si aparece algún efecto secundario, simplemente se le manifiesta al psiquiatra y él se la cambiará por otro. No te dé miedo, esté tranquila, es un buen medicamento, es muy seguro, no es para la epilepsia como mucha gente cree, ayuda para el tratamiento de la epilepsia, pero ayuda para muchas otras cosas y lo mandamos mucho más los psiquiatras que los neurólogos. Entonces, por favor, déselo a la hija y verá que yo creo que va a mejorar muchísimo más porque le va a ayudar al otro medicamento que está tomando. Y desde Buenos Aires recibimos la llamada de Noemí. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. Atentos a tu pregunta, cuéntanos. Gracias, muy amable. Yo quisiera preguntarle al doctor lo siguiente. El niño, que tengo dos niños, María Camila y Juan Esteban. Juan Esteban y María Camila presentan exactamente lo que el doctor acaba de describir de hiperactividad y totalmente de niños totalmente con déficit de atención. Los profesores, inclusive, cada que traemos las notas de ellos es lo mismo. Son niños que son muy buenos en responder con sus actividades escolares y sacan sus notas dentro de lo normal, bien. Pero ¿qué pasa? Juan Esteban está haciendo algo desde el año pasado, pierde la voz. La psicóloga nos llamó y nos dijo que al niño lo teníamos que llevar al psiquiatra, que porque él se estaba haciendo daño él mismo, para como ver qué hacían con él. Lo llevamos y lo mandaron por donde el otorrinolaringólogo. Este es el momento que no hemos podido conseguir una cita y eso me preocupa porque el niño ya viene presentando varias veces esto, dolor de cabeza, dolor de estómago y mucha agresividad, demasiado. Entonces yo quisiera que el doctor me colabora dándome los teléfonos de los otros médicos si usted no me puede atender, porque quiero que me lo atiendan cuanto antes. Muy bien. Uno de los problemas que tiene el sistema de salud de este país en las EPS, e incluso pues en el sistema subsidiado, es que a pesar de que la ley dice que usted puede escoger al médico que quiera, la realidad es que usted no puede escoger al médico que quiera, es el médico con el que la EPS respectiva tenga la contratación y la mayoría de las EPS no tienen contratos con psiquiatras especializados en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque obviamente lo que pagan no justifica la inversión que ha hecho el especialista para estudiar. Entonces la mayoría no tienen psiquiatras especializados en niños y adolescentes y le ponen muchas barreras administrativas para que la gente acceda a una consulta psiquiátrica. Entonces yo la única recomendación que le puedo hacer es que busque una consulta con uno de los dos psiquiatras que nos acompañan en este programa permanentemente, que son especializados en niños, como la doctora Carmenza Ricardo, que hoy la hemos escuchado, el doctor Giraldo, que también nos ha acompañado mucho en el programa, y yo sé que ellos le van a dar la respuesta, la van a orientar y le van a decir incluso a qué grupo de profesionales lo puede llevar al niño para que pueda evaluarse e ir evolucionando. Creo que con uno de ellos dos vas a encontrar la respuesta a lo que está pasando, pero en la EPS, desgraciadamente, con el sistema de salud que tenemos en este país, las respuestas son muy escasas, muy poquitas, y de ahí el miedo que le tiene mucha gente a la medicación, porque lo que entregan las EPS, que son unos genéricos de mala calidad, hacen que la gente no se alivie, incluso que lo que predominen sean los factores, los efectos secundarios, más que los efectos terapéuticos. ¿Qué debemos hacer con un niño
que es hiperactivo, que es necio, que es canzoncito, regañarlo o no, castigarlo. ¿Qué pasa cuando los padres de familia no deciden hacerle un tratamiento adecuado? Estas preguntas serán resueltas después de unos mensajes institucionales. Ya regresamos. Regresamos a Sanamente y hoy estamos hablando en nuestro ciclo de niños de déficit de atención por hiperactividad, doctor. En muchas ocasiones los padres no saben cómo manejar a sus hijos cuando están tan inquietos, tan hiperactivos, no saben dónde quedarse los niños, continuamente están jugando y no ponen atención a lo que les están diciendo. Y los padres deciden regañarlos o castigarlos. ¿Eso es conveniente? Bueno, yo diría que hay una cosa que hay que aprender a manejar con los niños, y es que los niños también tienen sus tiempos y que no son los tiempos de los adultos, pero que esos tiempos hay que incluso negociarlos con ellos. Si estamos haciendo la tarea, es haciendo la tarea y no jugando, pero si estamos jugando, es jugando y no haciendo la tarea. Entonces, los adultos tenemos que aprender también cómo educarnos en ese sentido, de respetar las inquietudes de los niños, de respetar sus tiempos, pero a la vez irlos, como diría mi mamá, enjuiciando, ¿no es cierto? Irlos enjuiciando. Entonces, cuando estamos frente a un niño con déficit de atención, tenemos que entender que él tiene menor capacidad que los otros para concentrarse por un largo rato. Entonces, la tarea la tenemos que hacer de una manera tal que él se concentre, jugamos un ratico, hacemos otra cosa y lo volvemos y lo concentramos y vamos avanzando en los tiempos de concentración. Cuando el niño es muy inquieto, no respeta normas, entonces allí ya viene también algunos elementos que desde la terapia conductual con los psicólogos la familia tiene que ir aprendiendo, y es a no ceder en determinados momentos, a poner un nivel de disciplina más estable y con unos horarios y unos tiempos que desde la terapia misma se les va entregando. Pero cuando uno pasa a la agresión y un castigo agresivo, obviamente el niño reacciona a través de su impulsividad, y esa reacción que tiene a través de la impulsividad puede ser muy grave porque puede llegar a agredir al adulto y el adulto agredirlo a él. Entonces hay una serie de castigos que se deben de ir poniendo, pero no quitando, por ejemplo, como lo hacen muchas mamás, entonces no te dejo practicar el deporte que te gusta. Pues hombre, es que el deporte hace parte del... Sí, no te dejo... Le quitan hasta ciertas comidas que son las que le gustan. No, lo que hay que quitar son ciertos programas de televisión, algunos elementos de eso, pero por ejemplo quitarle el compartir con los amiguitos, son cosas muy complicadas. Tenemos que aprender qué es y cómo se hace el castigo, pero eso depende de cada niño en particular, y por eso necesita un equipo que vaya asesorando todo este proceso. Cuando los padres deciden no hacerle un tratamiento con medicación, o de pronto interrumpen de un momento a otro porque piensan, ay no, este medicamento le está dando efectos secundarios, mejor no le demos este medicamento, ya se ve la repercusión en el colegio, porque los niños tienen queja de sus profesores o además están perdiendo materias. Pero ¿qué otra repercusión puede tener a futuro, doctor, que un niño desde temprana edad no tenga un tratamiento adecuado por el déficit de atención? Esa pregunta, Luisa, es fundamental, porque mire, los estudios han ido demostrando que los niños con trastorno de déficit de atención que no tienen un tratamiento adecuado tienen muchas posibilidades de tener varias complicaciones. La primera, volverse adictos a sustancias psicoactivas, que con una teoría que tenemos desde la psiquiatría que se llama la automedicación, él va y se automedica ciertas sustancias que reemplazarían la Ritalina o los otros medicamentos y que le ayudan a sentirse más tranquilo. Y cuando él descubre ese efecto de esas sustancias, entonces se queda atrapado ahí. El otro es que por esa impulsividad y esa hiperactividad, y además porque son muy susceptibles a las presiones de grupo, etcétera, etcétera, se pueden ver inmiscuidos en actos delincuenciales. Además porque no tienen un control claro en los impulsos, no diferencian claramente los riesgos que corren. Y si se vuelven oposicionistas desafiantes, que es una parte de una patología, pero que puede estar relacionada también con el trastorno de déficit de atención, de ahí llegar a la delincuencia, a la violentación de las normas, puede ser muy, muy grave.
Y el otro es que por esa impulsividad y porque no calculan los riesgos, se puede hacer daño, incluso producirse la muerte, porque no calcula los riesgos que está corriendo al subirse a un lugar alto, al querer atrapar algo en una cuerda de la luz. Entonces también estamos corriendo riesgos en la integridad del niño. Entonces esa situación no es tan olímpica de que yo no le quiero hacer tratamiento a mi hijo. Yo creo que la condición de nosotros es que por los hijos hay que hacer las cosas, y todos los temores, las dudas, las inquietudes que tengamos frente al tratamiento, la discutimos con el terapeuta, y vuelvo y digo, por favor, cuando tengan las dudas frente al tipo de tratamiento que le van a hacer al hijo, mire al terapeuta a los ojos, sea el que sea, el psicólogo o el que sea, mírelo a los ojos y pregúntele, ¿usted qué haría si fuera su hijo? Y si parpadea y le evade la mirada, no es lo que él está aconsejando, él haría otra cosa, y entonces yo me iría para donde otra persona. Doctor, y cuando, por ejemplo, lo que le está preguntando, un niño no tiene el tratamiento adecuado, ya después vamos a ver un hombre en su trabajo desconcentrado, que no asume normas. O lo vemos que no alcanzó una escolaridad, que no pudo desarrollarse como persona, o que no avanza ni siquiera socialmente, que le da mucha más dificultad conseguir un trabajo. Entonces estamos frente a una situación, muy delicada, porque antes se decía que es que el trastorno de déficit de atención aparece cuando aparece la pubertad y la adolescencia. Falso, como decía alguien por ahí, falso de toda falsedad. Los estudios demuestran que persiste y perdura en edad adulta, y uno encuentra adultos que terminan yendo al consultorio de uno a decirle, venga doctor, ¿por qué no me ayuda con la concentración? Yo nunca me he podido concentrar, no puedo estudiar, ahora estoy trabajando y no me concentro, venga ayúdeme, que es que yo finalmente tengo un problema muy grave. Ahora tenemos una llamada, está con nosotros Viviana. Sí, hola. ¿Cómo estás, Viviana? Bienvenida a Sanamente. Excelente, muchísimas gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí atentos a tu pregunta, el doctor está pendiente para darle respuesta. Bueno, primero pues muchísimas... Aló, Viviana. Mira, muchísimas gracias. Primero pues muchas gracias a Dios, al doctor y a Televida por hablar pues de este tema tan importante, y en Colombia y en Medellín realmente no lo enfrentan mucho. Sí. Y a ver, doctor, me le voy a salir del tema porque estamos hablando de niños, pero estoy visitando el país porque vivo lejos y me encontré con un problemita de 2 niños de 68 y 78 en mi casa. Y le he pedido citas a su consultorio, a la oficina, estoy llamando por prepagada y por consulta privada y no me he podido comunicar. Pero necesito que me dé una citica urgente, porque antes de irme yo quiero que usted vea a mis papás y me ayude con algo que están viviendo. Y así como decimos, pues si uno no le busca ayuda a los niños en el momento adecuado, igual cuando uno no le busca ayuda a su familia cuando ya tiene una edad avanzada y no creen mucho en el psiquiatra y en las medicinas, que es lo único que les puede ayudar, vamos a caer en las mismas situaciones. Entonces, ¿cómo hago pues para que usted me ayude y me dé una cita? Bueno, Viviana, el teléfono de mi consultorio es 413-4440, mi secretaria está por la tarde, la llamas ahora por la tarde, le dices que tú me llamaste al programa, que por favor le abra un espacio la otra semana en la última hora o en la primera hora que ella pueda, y que yo la autoricé. Ella va a hacer eso con absoluta seguridad y allá discutimos qué es lo que está pasando con tus papás. ¿Listo? Muy bien. Ahora invitamos a todos nuestros televidentes a que nos vamos a unos cortos mensajes institucionales y ya regresamos con la lectura de correos electrónicos a sanamente@vid.org.co. Regresamos a Sanamente y ahora estamos en el espacio de la lectura de correos electrónicos. Les recordamos que ustedes nos pueden escribir a sanamente@vid.org.co. En este correo nos pueden contar algún problema que hayan tenido que tenga que ver con alguna patología en la salud mental, y aquí será el doctor Ramón le dará la respuesta inmediatamente en el programa siguiente. Doctor, y aquí tenemos uno de los correos que nos llegaron. Tengo un familiar de 16 años con problemas de drogadicción que sufre de insomnios y tiene ideas suicidas, aunque nunca ha atentado contra su vida. Un toxicólogo le formuló ertralina de 50 miligramos, una al día, y
levomepromacina de 5 a 15 gotas, 1 hora antes de acostarse. Bueno, realmente cuando uno tiene un paciente con drogadicción y que adicionalmente tiene problemas de sueño, lo que tiene que evaluar es si esa drogadicción está relacionada con algún cuadro de ansiedad o depresión. Yo veo que lo que hizo el toxicólogo fue iniciarle un antidepresivo con un poquito de Sinogan para dormir, pero creo que además de la evaluación del toxicólogo se requiere una evaluación de un psiquiatra para que determine la posibilidad de una patología más profunda y a partir de ahí, en conjunto con el tratamiento toxicológico, se logre establecer si hay una patología psiquiátrica, se hagan los dos tratamientos y con absoluta seguridad hay muchas más probabilidades de éxito en el tratamiento. Y otro correo que también recibimos a sanamente@vid.org.co es el siguiente. Nos escriben, doctor, desde Armenia y nos dicen: tengo una hermana que maneja unas explosiones de irritabilidad y agresividad. Ella tiene cuadros de tiroides y en este momento está bajo tratamiento médico. ¿Qué le podemos decir, doctor? Bueno, el trastorno de irritabilidad y explosividad existe por sí solo, se llama un trastorno explosivo intermitente agudo, pero muchas veces está relacionado con el problema de la tiroides y con el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, esa obsesividad por el orden, por estar vigilando cosas, por ser muy estricta, por ser muy autoexigente, por ser perfeccionista. Ese tratamiento ese tipo de enfermedad necesita un tratamiento psiquiátrico, más allá de simplemente el tratamiento para la tiroides, por lo tanto debe ir al psiquiatra y con absoluta seguridad van a encontrar si hay algún factor adicional, como el trastorno obsesivo compulsivo o otros factores, le van a hacer el tratamiento y se va a poder controlar. Y ya estamos llegando al final de este espacio de la salud mental, por eso la doctora Carmenza Ricardo, psiquiatra, nos dará las últimas recomendaciones y nos hablará del tratamiento del déficit de atención por hiperactividad en niños. El tratamiento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como en todos los niños, es conjugado. El tratamiento psicológico, pedagógico es supremamente importante, es decir, enseñarle a los papás cómo acompañar a estos niños en su hiperactividad, en su déficit atencional, poner límites, normas muy claras, reforzar las cosas positivas y el aprendizaje que tiene el niño. En lo pedagógico, muy importante también cuando tenemos trastorno atencional o déficit atencional, porque se le enseñan a los niños y a los padres estrategias para el aprendizaje. Cuando tenemos un trastorno del aprendizaje asociado, esto es supremamente necesario. Muchos de los niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, sobre todo aquellos niños que tienen grandes dificultades ya en la parte académica, que van perdiendo años, que son expulsados de los colegios, tanto por su disciplina como por su nivel cognitivo o académico, van a requerir un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico siempre debe ser manejado por psiquiatra o por neurólogo. Generalmente son tratamientos a mediano o largo plazo, es decir, acompañamos al niño en lo farmacológico en la primaria, en el bachillerato, y hay que tener en cuenta que hasta el 40% de estos niños con TDAH pueden llegar a tener en la vida adulta el mismo trastorno. Entonces también muchos de los adultos que fueron o que son niños hiperactivos van a necesitar el tratamiento farmacológico junto con todas las estrategias psicológicas que son llevadas a cabo en el colegio y en la casa. Una de las recomendaciones que les damos a los papás, demos una orden a la vez. Los papás somos muy llevados a que el niño recoge los zapatos, lleva la ropa sucia y luego te vienes a acostar. Nos demos una sola orden a la vez porque recordemos que este niño va a tener una dificultad o un déficit en la memoria. Entonces esto nos va a ayudar. Y por otro lado, hay que ser constantes con los tratamientos farmacológicos en los horarios indicados y en los momentos y días precisos. Con esto también vamos a disminuir la posibilidad que ese déficit atencional empeore y por otro lado vamos a disminuir las peleas o las amenazas que tenemos en casas y en colegios. Cuando tenemos en nuestro hogar a un niño con déficit de atención, doctora, es muy importante ese trabajo interdisciplinario, que no solo sea el papá y la mamá, sino los profesores y que todos unidos trabajen por la recuperación de este niño. Doctor, ¿cuál es la última recomendación que le va a dar a todos los televidentes de este espacio?
Bueno, mi recomendación es que si nos identifican que el niño puede tener un trastorno de déficit de atención en el colegio, no evadamos el llevarlo a el psiquiatra o al neurólogo. Vamos sin temor, hacemos todas las preguntas que queramos, pero sigamos al pie de la letra las recomendaciones que nos den. Ese es el éxito del tratamiento, seguirlo al pie de la letra, aclarando todas las dudas y temores que se tienen. Doctor Ramón Acevedo, muchísimas gracias como siempre por estar en Sanamente. Bueno, y lo esperamos el próximo viernes para desarrollar otro tema en el ciclo de los niños, que son las pataletas. Vamos a hablar de ese tema que sé que a muchas madres, a muchos padres, a muchas abuelas, a muchos tíos y a los vecinos les interesa saber sobre las pataletas. Claro que sí, doctor, cómo manejar esas pataletas tan comunes en los niños. Así que nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Recuerden las repeticiones sábado 10 de la noche y domingo 9:30 de la mañana. No olviden escribirnos a nuestro correo que está habilitado para todas sus inquietudes, es sanamente@vid.org.co. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En el Facebook, búsquenos como Televida, en el Twitter, @Canal Televid, y también vean todos los videos de este espacio de la salud mental desde enero hasta la fecha en el sitio web del Dr. Ramón Acevedo, que es www.ramonacevedoc.com. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo viernes.